Bueno, agradecida de la invitación y sin duda que para el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de la Frontera esta es una tremenda oportunidad para conversar con la comunidad de los distintos temas, ¿no?, que nos apremian. Sin duda, signos de alerta de autoagresión en adolescentes y jóvenes. Yo lo planteaba quizá de manera más dramática, ¿no? En el caso de lo que sucede en muchos casos, ¿no? Ya 400 adolescentes fallecidos producto del suicidio. ¿Por qué cree usted que ocurre este fenómeno, doctora? Bueno, hay varios factores, digamos, que favorecen que se produzca, ¿ya? Entre ellos, el antecedente de algún familiar que haya tenido autoagresión, historias de vulnerabilidad familiar, consumo de sustancias, eso también es algo que gatilla con bastante frecuencia, y las vivencias de situaciones o traumas, digamos, como son las catástrofes producto de pandemia, estallido social, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento de la historia en que nuestros jóvenes lo están pasando muy mal y tenemos que realmente estar a la altura del desafío en cuanto a estar atentos, ¿ah?, de esta posibilidad que desafortunadamente hemos visto dramáticamente en aumento en el hospital regional. Este es un tema interesante, doctora, porque, claro, las cifras que yo planteaba al inicio de la conversación tienen que ver con la realidad nacional, pero aterricemos un poquito a partir de la experiencia, a partir de lo empírico, ¿no?, de lo que usted vive día a día en el hospital regional. Hablemos un poquito de esas cifras. Sí, bueno, nosotros en el hospital regional hemos visto triplicado, o sea, 3 veces nuestras cifras habituales, las consultas en los servicios de urgencia y la mayoría de ellas por intento de suicidio, ¿ya? Hay que decir que esta geografía de nuestro país, que es larga, ¿no?, alargada y angosta, también, digamos, explica que en la zona sur de nuestro país, donde está ubicado la Araucanía, y por las condiciones, digamos, del tiempo y del clima, donde hay deprivación de luz solar, se ven tasas más altas de suicidio y de compromisos del ánimo. Así que en ese sentido estamos en una zona de riesgo y que lamento sonar alarmista también a propósito de lo que usted decía, pero realmente esto es un tema que debemos tomarlo con altura de mira y poder enfrentarlo como sociedad. En este sentido, ¿cuáles serían, desde su mirada profesional, los factores de riesgo y eventualmente también los factores protectores, ¿no? Sí, bueno, los factores de riesgo en general tienen que ver, como decía, el antecedente de que alguien en la familia haya tenido conductas de suicidio, ¿ya? O de autoagresión. El haber tenido alguna infancia con vulnerabilidad eh, cultural, social, el haber vivido algún tipo de abuso o de trauma, ¿ya? El pertenecer a grupos familiares más vulnerables, a pesar de que esto es un fenómeno que se da en todas las clases sociales, ¿ya? El pertenecer a la etnias originales, como la etnia mapuche, también es un factor de riesgo, ¿ya? Y generalmente estos eventos se ven gatillados por situaciones agudas, como duelos, pérdidas, rupturas sentimentales, ¿ya? Que en el fondo son como la gota que rebasa el vaso, digamos, y que gatilla finalmente este tipo de conductas autoagresivas. Pero de estos factores, quiero volver un poco al planteamiento que nos realizaba hace un pocos segundos. Mire, vivir, por ejemplo, en el sur, donde el invierno es bastante más crudo, los días más oscuros, sumado a la pandemia, inicialmente el estallido social. Pero, es decir, hay factores externos que de alguna manera influyen también en este tipo de estados, ¿no? Pero es complejo de cambiarlo. No podemos cambiar el clima, por ejemplo. ¿Cómo combatimos entonces esto? Sí, bueno, efectivamente hay cosas que, como usted muy bien dice, son como no modificables, ¿no? Porque de las cosas que no mencioné, por ejemplo, ser varón del sexo masculino también es un factor de riesgo, ¿ah? Bueno, el abuso de sustancias quizás ahí se pueden hacer como labores más preventivas, pero en general el aislamiento social
¿ya? Y los acontecimientos estresantes son justamente lo que estamos viviendo en Mm. pandemia. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Aquí es súper relevante la labor de la comunidad y de la familia, como rescatar los vínculos, hacer redes, ya redes de apoyo, el poder en familia compartir tiempo de calidad sabiendo lo estresadas que están las familias. Hoy por hoy, padres, mamás, papás, en trabajo online, muchos de ellos, teniendo que hacerse cargo de las labores escolares, de las labores domésticas, o sea, es un entorno que no facilita lo que Mm. yo estoy diciendo. Sin embargo, hay que buscar los horarios y los hábitos como para poder encontrarse en familia, digamos, y poder compartir espacios como de juego, como lúdicos, como de pasarlo bien, ¿ya? Y que ojalá fomenten un estilo de vida saludable, el comer sano, comer cosas de casa, digamos, no pedir delivery procesados, ¿ya? Que eso lamentablemente no es bueno para la salud. El hacer actividad física, que sin duda se hace difícil en el contexto de pandemia, sin embargo, aprovechar estas franjas que hay en las mañanas, digamos, para los periodos de cuarentena y poder hacer actividad física fuera de la casa, y si no, dentro de la casa buscar la manera de poder hacer actividad física de manera regular. Y otra cosa que también influye muchísimo es la luz digital, ¿ya? Las pantallas, tablets, computadores, celulares, eso afecta negativamente el equilibrio químico del cerebro. Eso está ya como bastante probado. eh, Afecta la calidad del sueño, disminuye los índices de capacidad de aprendizaje, retrasa el crecimiento, es decir, tiene como un efecto dominó como bastante complejo. Doctora, Entonces, en ese sentido, sí, sí, pero es que hoy día el mundo se mueve por las pantallas. Porque, sí, es decir, si ya antes teníamos grupos etarios que había que alejarlos y quitarles un poco las pantallas porque había sobreconsumo de pantallas, hoy día el mundo, a partir de la pandemia, los adultos nos movemos con las pantallas porque tenemos reuniones de teletrabajo, los estudiantes, los adolescentes precisamente tienen hoy día clases con el computador, entonces es más difícil de combatirlo hoy día. ¿Qué hacemos en este contexto? ¿Determinamos horarios de usos de pantalla, por ejemplo? pues, bueno, es una excelentísima pregunta, ¿no? Y es realmente una paradoja, ¿no? De Mm. todo este tiempo que le estábamos pidiendo a los niños y adolescentes, aléjense de las pantallas y ahora están estudiando con las pantallas. Entonces, Ujú. en general lo que se está recomendando en las sociedades es, bueno, que efectivamente la pantalla se use con fines educacionales, ¿no? Y cuando sea para fines recreativos, restringirlo a 1 o 2 horas máximo al día. O sea, eso sería un poco lo que tenemos que supervisar los adultos y también dar el ejemplo, porque es cierto que con el teletrabajo muchas veces estamos trabajando 12 horas o más, ¿no? Como conectados a través de los distintos dispositivos. Pero en términos de la salud mental de nuestros niños y jóvenes, la recomendación es que sean 2 horas máximas con fines recreativos e ir alternando esta, digamos, la actividad con pantalla con actividades que pueden ser lúdicas, pueden ser físicas, pero actividades que impliquen que se utilice el cuerpo, las manos, los sentidos, digamos, como para ir explorando otras formas de entretención. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un adolescente, doctora? ¿Cómo los identificamos? Porque de pronto uno está habituado a que, por ejemplo, los hijos hoy día viven encerrados en el dormitorio y hacen su vida prácticamente en el dormitorio o en algún espacio de la casa. Y eso ha pasado a tener cierto nivel de normalidad. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo identificamos efectivamente que hay síntomas que nos están llamando la atención respecto de estados de salud mental complejos? Sí, sí. Bueno, eh, de nuevo, así que yo encuentro una pregunta extraordinaria, sobre todo que los adolescentes son tan enigmáticos, Ujú. ¿no? En el sentido que están justo cambiando su manera de ser. Muchos de ellos les ha tocado vivir la pubertad en pandemia, ¿no? Yo diría que los padres debemos estar atentos siempre, ¿ya? Sin ser intrusivos, así estar como hipercontrolando, estar como siempre chequeando cómo están nuestros jóvenes.
y no es conveniente ni recomendable que pasen todo el día en el dormitorio, ¿ya? O sea, por lo menos deben salir para las comidas, compartir un par de comidas en familia y poder, como les decía, tener alguna actividad ya sea física o jugar, algún juego de salón, qué sé yo, algo que se pueda hacer como en familia y en ese espacio que los padres podamos también ir supervisando cambios que ellos puedan tener. Entonces, ¿qué cosas habría que tener como poner atención? Atención con la desmotivación generalizada, ¿ya? No, nada le interesa, nada le divierte, las cosas que antes lo hacían disfrutar, no sé, tocar la guitarra, dibujar, jugar, ya no le interesan, cambios en su rendimiento escolar, eh, eh, irritabilidad, ¿no? Un ánimo que sea como más bien hostil, ¿ya? Y hipersensibilidad, si verlo ya sea más lloroncito, lloroncita o más irritable, ¿ya? Deberían como hacernos sospechar que puede haber un problema del ánimo debajo. No siempre los jóvenes se ponen tristes como los adultos, que en general los adultos cuando nos estamos más deprimidos nos ponemos más decaídos, más inhibidos. Muchas veces a los jóvenes les pasa al revés, como que se desinhiben, se ponen más inquietos, más irritables, eh, eh, con mucho más movimiento, digamos, y más enojones. Entonces eso también debería ser algo que debería ponernos en alerta. ¿Mm? No, no es su especialidad, quizá, doctora, o sí tiene vinculación, pero veamos el caso en la zona central de una niña de 12, 13 años que fue seducida por un adulto, secuestrada por el adulto, en fin. Eso nos lleva a otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad en la adolescencia? ¿Cómo viven hoy día los adolescentes su sexualidad? ¿Y de qué manera la forma en que la están viviendo afecta también el estado de salud mental? Bueno, una excelente pregunta porque ellos están explorando quiénes son en el mundo y eso incluye sin duda el desarrollo psicosexual, ¿ya? El acceso que hay a la información es tremendamente amplia, ¿ah? No solamente en la sexualidad, sino que también en lo que tiene que ver con métodos de autoeliminación, que era el tema que antes comentábamos. Pero ahora en cuanto a la sexualidad, efectivamente los jóvenes están explorando, conversando, hablando entre ellos. Está súper de moda enviarse fotos, ¿no? De partes del cuerpo, de todo el cuerpo, desnudo, en fin, como una manera de ir haciendo como un acercamiento. Y ahí siempre está digamos, el fantasma, ¿no? Tenebroso de que hay algún adulto abusador que eh, digamos, manipule a esta joven o joven y pueda introducirlo ya, digamos, en situaciones de explotación sexual o de chantaje. Eso también se ha visto lamentablemente, ¿no? Como ya dentro del contexto del cibercrimen. Entonces, los padres debemos estar atentos, ¿ya? Y debemos tener la apertura de poder conversar con los jóvenes sin un ánimo enjuiciador, sin un ánimo de culpabilizar, ya porque ellos y ellas están aprendiendo, ¿ah? Están consultando, está súper de moda ser pansexual, intersexual, o no tenerlo tan claro. Bueno, son todas, digamos, aspectos que tienen que ver con la cultura que estamos viviendo, con el contexto, la apertura a toda la diversidad, digamos, de formas y de expresión. Y los adultos tenemos que estar a la altura de la situación y poder responder, ¿no? Poder conversar. Y si uno no sabe pedir ayuda, y ahí yo siempre recomiendo Semera, que es una página que justamente se dedica como a temas de reproducción y que tiene como algunos cursos que uno puede bajar gratis en línea en relación a educación sexual, ¿no? Como semera.cl. Bueno, estamos conversando sobre signos de alerta de autoagresión en adolescentes y jóvenes con la doctora Sandra Venegas, psiquiatra académica de nuestra universidad especialista en infancia y adolescencia. Doctora, ¿hay mucho mito, hay mucha creencia en torno a este tema? Sí, muchísimo. Lamentablemente, no solamente en los jóvenes o en las familias, sino también en los profesionales que muchas veces les toca como atender. Hay como mitos así como que el que avisa no se suicida, ¿ya? Y lo que es completamente falso, porque
Normalmente las personas que llegan a consumar el suicidio, lamentablemente, dejan notas, avisan antes o hacen intentos previos. Por lo tanto, eso debería ser un signo de alerta. Otro mito que existe es no hablar del tema. Es como que no lo pregunto porque si lo pregunto le voy a como inyectar, introducir la idea de que se quite la vida. Eso también está probado que es falso, y en ese sentido, en un ambiente de confianza, tranquilidad y respeto, hay que preguntar claramente si la persona, el joven o la joven, ha considerado la muerte como una posibilidad. ¿Ya? Esos son aspectos como importantes. Y lo otro es que hay que buscar ayuda. Lamentablemente la salud mental tiene un aura de mucho estigma, ¿ya? Como de falta de voluntad, de maña, en fin, una serie de ideas equivocadas. La salud mental tiene que ver con la salud del cerebro y del sistema nervioso, que se enferma como cualquier otro órgano en el organismo. Por lo tanto, si hay un cuadro depresivo, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los principales factores asociados al suicidio, hay que tratar la depresión con medicamentos, con terapia, tal como si fuese alguna afección al corazón o al intestino o al hígado. Así tiene la misma importancia, la misma mortalidad, ¿se fija? O sea, quiero decir que no debemos desestimar, ¿ya? Cuando un joven pide ayuda. Hay que estar atento, hay que escuchar. Y aunque uno diga, no, esto lo está haciendo por manipular, ¿ya? Lo que pasa es que quiere conseguir algo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado porque el cerebro de los jóvenes no es un cerebro maduro, es un cerebro distinto al cerebro de los adultos. Tienen mucho más desarrollado el cerebro emocional y menos desarrollado la parte como más racional. Por lo tanto, puede ser que en un acto impulsivo, no planificado, ese adolescente realmente se haga daño y se quite la vida, ¿ya? Aunque no haya sido su objetivo original. Pero dada la impulsividad que caracteriza a los adolescentes, puede ocurrir. Por lo tanto, hay que estar sumamente alertas, atentos. Interesante tema, sin duda. Ahora la pregunta que uno también se hace, doctora, es ¿dónde recurrir? Porque uno como papá, de pronto, en el caso de los papás que tienen hijos, hijas adolescentes, los tratamientos en general son complejos, son caros por otro lado. El sistema público, sí, desde mi mirada, no está preparado para abordar efectivamente la gravedad estadística incluso de situaciones de salud mental más en adolescentes, ¿no? ¿Dónde recurrimos, doctora? Sí, bueno, usted tiene mucha razón porque la salud mental ya está estigmatizada y la infancia también. Por lo tanto, en la escala de las prioridades en términos de políticas públicas, durante bastante tiempo quedó como al final de la fila. Pero yo diría que hoy por hoy eso ha ido cambiando y hay más conciencia al respecto, ¿ya? Particularmente en el Servicio de Salud Araucanía Sur, desde antes de la pandemia, la pandemia retrasó un poquito, pero se ha ido inyectando una cantidad importante de recursos humanos, de recursos físicos, para poder, digamos, llegar a tener la capacidad de atención, digamos, la oferta de atención para todas las necesidades de la población, ¿ya? En ese sentido, el Hospital Regional, que es el lugar donde yo me desempeño, aparte de la Universidad de la Frontera y Central, está en un proceso también de ir creando el servicio de psiquiatría infantil, que también pone como en primer lugar, digamos, la salud mental de la infancia. Ahora, yendo a lo concreto de su pregunta, yo le diría que hay que atenderse según la previsión, ¿ya? Y si uno tiene ISAPRE, bueno, ir a los centros privados. Si uno tiene FONASA, ir a los centros públicos. Ahora, ¿qué pasa en este momento de pandemia? Y aquí yo quiero ser bien enfática, ¿eh? Hemos conversado con distintos equipos del Hospital Regional y nosotros consideramos que estamos en un momento de catástrofe de salud mental en adolescentes, ¿ya? Perdón que sea tan alarmista, ¿no? Sí, y tan dramática, pero de verdad es así. Sí, claro, porque lo planteaba al principio, si usted me dice, mire, se ha triplicado la cantidad de consultas de adolescentes por salud mental. Es decir, evidentemente, de hecho hay autores que plantean, doctora, en general, ¿no?, que la segunda pandemia tiene que ver con la salud mental. Entonces, es decir, no es necesario, digamos, que uno lo observe como una cuestión tan grave. Es real, es tangible y está ahí, ¿no?
Sí, sí, bueno, el gobierno a comienzo de año anunció como un aumento del 213 o el Mm, 300% del presupuesto, sí. pero realmente lo concreto no era demasiado, ¿ya? Hoy por hoy se están evaluando otras alternativas de cómo ir potenciando a nivel nacional, no solamente regional esto, y uno de los planteamientos que tiene nuestro servicio en el hospital y como equipo de académicos es que se creen camas, ¿ya? Para atención, digamos, como semi-especializada de salud mental y es urgente que en nuestra región se cree un hospital de día. ¿Ya? Existe un hospital de día que atiende a adultos con dificultades de salud mental, pero nos falta uno infanto-juvenil. Y eso descomprimiría mucho el sistema en general, porque el hospital de día funciona como una atención, digamos, diurna, donde la persona recibe las prestaciones como especializadas, pero va a dormir a su casa y puede ir retomando su vida normal, digamos, y adaptarse a sus quehaceres de acuerdo a la edad. ¿Ya? Y esos son un poco como cosas que todavía nos falta ir desarrollando aquí en nuestra región. Bueno, analizado desde lo institucional, doctora Venegas, analicemos también un poquito la conducta comunitaria, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy familiar de algún adolescente que está efectivamente en algún riesgo o un estudiante de mi curso, hijo de otra apoderada, de otro apoderado, algún vecino que uno vea que efectivamente está en este escenario? ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer uno, digamos, como ciudadano de pie? Sí, bueno, es súper importante en realidad. Yo creo que a lo mejor uno puede hacer una lista de lo que sí y lo que no, ¿ya? Mm. Lo que sí es escuchar a esa persona, escuchar a ese adolescente o a esa adolescente, sentarse y darse el tiempo para hablar, por mucho que uno esté abrumado por miles de cosas, como lo estamos todos, ¿no? Y hay que escuchar de manera atenta, ¿ya? Sin, ahí vendrían los no, sin descalificar el sentir del adolescente, porque muchas veces nos pasa, no sé, porque una persona nos dice, hoy me quiero morir porque estoy Mm. encerrada en la casa, no puedo ir a mis carretes o terminar con mi polola o mi pololo, y uno dice, ay, aquí la tontera por la que se va a matar. Bueno, para uno puede ser algo no tan relevante, pero para esa persona en ese minuto es muy importante. Entonces lo que hay que hacer es escuchar y validar, como ya entiendo lo que me estás diciendo, ¿ya? Y como facilitar que pueda expresar todas sus ideas ese joven. Cosas que uno no debe hacer, como, ay, bueno, cuando yo tenía tu edad, se solucionaba todo con un coscorrón, por decir Mm. algo, Mm. ¿ya? O ya déjate de pensar tonteras y cambiemos el tema. Esas son cosas que no hay que hacer, ¿ya? O bajarle el perfil, negarlo o ignorarlo, que sería quizás lo más grave, ¿ya? O sea, hay que escuchar, atender y buscar las ayudas profesionales eh, con psicólogos, con el psiquiatra si es necesario, con terapeuta ocupacional, asistente social, es decir, movilizar todas las redes comunitarias que hayan para ayudar a esa persona que está en una crisis. Ahora, esto me imagino yo que tiene niveles, doctora, ¿no? Niveles eventualmente de gravedad también. Es decir, alguien que eventualmente está empezando, digamos, con una situación, un adolescente que está empezando una situación de salud mental, otros que a lo mejor están más avanzados. ¿Cómo se identifican los niveles de gravedad de estos escenarios, doctora? Bueno, mire, yo creo que es un poquito riesgoso de pronto como hablar de niveles de gravedad, ¿ya? Porque a lo mejor, o sea, uno podría correr el riesgo de esto que yo decía, como de bajarle el perfil, Mm. ¿ya? O sea, si es adolescente, asuma que es de cuidado, Ya, digamos, por las perfecto. condiciones neurobiológicas que le comentaba. Mm. Ahora, quizás uno podría diferenciar entre el que está ideando, está pensando en la muerte, ¿ya? Y lo está pensando como fantasiosamente, ¿no? Como que llegue la muerte y me lleve a otro lado para dejar de sufrir. Ese podría ser un nivel. Otro nivel podría ser, quiero morir y estoy planificando cómo hacerlo, ¿ya? Ese es un nivel de mayor gravedad. Y un tercer nivel, que esto es un poco antojadizo lo que estoy diciendo, pero que podría servir como lineamiento general, es aquella persona que ya hizo un intento, ¿ya? Que, Mm. que puede ser un intento de baja letalidad, es decir, alguna acción que uno diga, esto no va a tener ninguna consecuencia, no jamás lo mataría o la mataría. Bueno, en esos casos hay que poner máxima alerta
y por lo menos para nosotros, digamos, como psiquiatras infantos juveniles, damos todas las atenciones, digamos, más frecuentes, hospitalizaciones, ya sea en hospitales Sí, base o en el hospital regional, en fin, ¿ya? sí. Pero diría yo que hay que tener cuidado con bajar el perfil. Sin duda. A propósito de lo que usted comenta, doctora, ¿cómo se interviene hoy día, cómo se intervienen estos estados complejos en adolescentes? O sea, en general, bueno, que usted tiene razón en algo que dijo hace un rato, esto es un área como cara, porque Mm, requiere la concurrencia de varios especialistas, ¿ah? Psicólogo, terapeuta ocupacional, a veces fonoaudiólogo, asistente social, psiquiatra, neurólogo, es decir, un montón de gente que digamos, como recurso humano es bastante cara, mm. ¿ya? Pero por lo mismo es necesario que como sociedad podamos implementar cosas que ya existen. En Chile existe un Plan Nacional de Prevención de Suicidio, ¿ya? Que está vigente y que trabaja desde la comunidad, o sea, con los vecinos, los profesores, ¿ya? Crea monitores, y de esa manera, como en una pirámide, digamos, se va como complejizando. Porque si nos quedamos solamente con la intervención del especialista, encarecemos tremendamente la atención y vamos a ser ineficientes, porque en el fondo vamos a llegar al final de la cadena cuando ya está la autoagresión o el intento de suicidio ya instalado, ¿me comprende? O sea, sería mucho más estratégico poder abordar esto antes, desde el colegio, desde la comunidad, para evitar llegar al final de esta línea de tiempo, digamos. Finalmente, doctora Sandra Venegas, psiquiatra especialista en adolescentes y jóvenes, académica de nuestra Universidad de la Frontera, también trabaja en el hospital regional. Nos quedan segundos, doctora. ¿Algún consejo que pudiera usted entregar a adolescentes, a jóvenes que nos estén viendo o que van a ver eventualmente esta conversación va a quedar en YouTube? A lo mejor pudiera ser un material de consulta para jóvenes y adolescentes que estén pasando por momentos complejos, para papás, para mamás que también eventualmente estén pasando por situaciones difíciles con sus hijos adolescentes y jóvenes. Sí, muchas gracias. Bueno, para ellas y ellos decirles que pidan ayuda, que busquen ayuda activamente. No se queden encerrados solos con sus pensamientos o en las redes sociales, compartiendo con amigos virtuales, ¿ya? Yo en ese sentido voy a recomendar un teléfono que es Salud Responde, que es el 600-360-7777. Si uno lo googlea, Salud Responde, le aparece de inmediato. Y a partir de esa plataforma se puede ir recibiendo como orientaciones, primero más general y luego más especializada, como para poder pedir la ayuda. Pero mi principal mensaje es no te quedes sola y no te quedes solo, ¿ya? Porque existen fundaciones y existen muchas instituciones que están dedicadas justamente a acompañar a aquellas personas que están sufriendo y que están mirando como única solución hacerse daño a sí mismos. Repetimos el número, doctora, Sí, 600. es el 3607-777. Le ayudo con 600-360. eso. 600-360-7777. 4 7. 600-360-7777. Ahí está. Teléfono ayuda, salud responde. Doctora Sandra Venegas, ha sido muy grata la conversación. Esperamos también de mucha ayuda para papás, para mamás que estén pasando momentos complejos, pero también para adolescentes, para jóvenes que estén viviendo situaciones también difíciles de salud mental. Muchísimas gracias por esta conversación con Cuando Llegue la Tarde de Ufrovisión. Muchas gracias. Gracias por la invitación y que tengan buen día y buena tarde. Y buena salud. Gracias, eso es lo mejor. En todo sentido, ¿eh? Tanto física como mental. Gracias, doctora. Chao.